¿Me escuchas? No, no te escucho. Hola, ¿qué tal, patriotas? Soy el presidente. Sí, no os habéis equivocado de canal. Esto es Patria Friki. Y hoy os traigo un montón de noticias de Marvel, de DC y de Independientes. Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, patriotas, qué cantidad de noticias os traigo de Marvel, de DC y de Independientes. Os voy a traer información sobre The Walking Dead, sobre The Boys, sobre Invencible. Os traigo información sobre las últimas películas de Marvel y series que se van a estrenar, por ejemplo, inicio de rodaje como el de Armor Wars y incorporaciones al reparto. Lo mismo pasa con DC, que tenemos una gran sorpresa para todos. Ya tenemos nueva Chica de Acero. Así que yo creo que sin más dilación, comenzamos. Bueno, patriotas, parece ser que el actor Riz Ahmed puede interpretar a John Constantine en la serie de HBO que está preparando HBO+. ¿Vale? ¿Sabéis que hay una serie y una película preparada? Bueno, pues en la serie parece ser que Riz Ahmed puede ser protagonista. Yo preferiría que no lo fuera, personalmente, porque ya sabéis que a mí los cambios de raza no me gustan nada. Además, John Constantine ha sido bastante maltratado tanto en cine como en televisión y me gustaría ver una buena versión del personaje. ¿Vosotros qué opináis? Dejadme en los comentarios, estoy esperando vuestras respuestas. Patriotas, parece ser que la serie de los Green Lantern se va a empezar a rodar en este 12 de abril. Bueno, patriotas, qué notición os traigo sobre la serie que todos estáis esperando. El spin-off más esperado. Sí, no es Peacemaker, no. Estamos hablando de Painkiller. Ya sabéis que las dos actrices principales de Blind Lighting se van a incorporar al rodaje de Painkiller. Bueno, pues hay nuevos actores que ya están confirmados. Y son, por una parte, James Roach, Alexander Holt y Singlovi Mab. ¿Quiénes van a interpretar cada uno? Pues por una parte tendremos a Roach, que interpretará a el primo Donald, un exmiembro de la Marina. ¡Uf! Es un gigante más grande que David y es bastante amable. Muy bien, pues felicidades por el primo Donald. En cuanto a Alexander Holt, interpretará ¿vale? Que es un indigente alcohólico que vivía en las antiguas calles de Gotham City. Actualmente es un camarero bastante discreto. Y en Blando interpretará a Maya, que es la describen como la líder natural a la que evidentemente hay que impresionar, pero que si haces algo mal, vamos, que no se puede jugar con él. Y estos van a ser los tres personajes que se van a incorporar a la gran y maravillosa serie de Painkiller. Bueno, patriotas, parece ser que ya tenemos revelado el título de 3 de los capítulos de la tercera temporada de Titans. Y son, por una parte tenemos el 3.1 que será Bárbara Gordon, 3.2 que será Red Hood, el 3.7 que será Lady B y el 3.11 que será de Blackfire. Esos son los 4 capítulos que han sido revelados en la tercera temporada de los Titans. Bueno, patriotas, el actor John Wesley Shipp, que interpreta a Jay Garrick, es decir, a Flash de la Edad de Oro en Flash, va a interpretar el mismo personaje en la serie de Stargirl. Bueno, patriotas, parece ser que HBO+ está preparando una serie de los 6 secretos, que a mí me encanta. Es un grupo de villanos que a mí me encanta, en donde está Dishok y la hija de Vandal Savage, Scandal Savage. ¡Qué guay, qué genial! Os lo voy a dejar para que veáis la noticia y podáis disfrutar esta noticia. ¡Qué bien! Bueno, patriotas, parece ser que Warner quería lanzar la Justice League Zack Snyder sin acabar los efectos especiales. Y esto es según Deborah Snyder, ¿vale? Que dice que Warner no quería lanzar la película con los efectos especiales acabados. ¿A vosotros qué os parece? ¿Veis bien que Warner lo hubiese lanzado sin los efectos especiales acabados? Dejármelo en los comentarios. Recordad que Warner pasó por graves problemas económicos. Bueno, patriotas, ¿qué noticia os traigo? Y es que parece ser que finalmente Amber Heard va a dejar su papel de Mera en Aquaman 2 y puede ser sustituida por Emilia Clarke. Sí, Daenerys en Juego de Tronos. ¡Guau! ¿Qué os parece? ¿Os gusta Emilia Clarke para sustituir a Amber Heard en Aquaman 2? Dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, la actriz Stone Reid va a interpretar a Tayla, la hija de Bloodsport, en Escuadrón Suicida 2. Ya sabéis que es una hija un poquito rebelde. Bueno, patriotas, el actor Marwan Kenzari es el que se va a incorporar a Black Adam. Ya es oficial, ya lo han hecho por Twitter, ya le han dicho que es oficial y que se va a incorporar al rodaje de Black Adam. Lo que no sabemos es si va a ser finalmente Sabbath, como yo os comenté anteriormente, o va a ser otro personaje. ¿Vosotros qué creéis? ¿A quién creéis que va a interpretar a Sabbath? Dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, a ver, ¿qué notición nos acaban de dar? Yo creo la noticia de la semana. Y es que la actriz Sasha Calle va a interpretar a la Chica de Acero, a Supergirl, en la película de The Flash. Recordad que esta actriz latina ha sido confirmada por el propio David Muschietti. Habló con ella en directo y lo hemos podido ver todos. ¡Qué ilusión! Vamos con la noticia de Marvel. Bueno,
patriotas, parece ser que Marvel está preparando la serie documental de Marvel Assemble, que es un making of para cuando acaben todas las series que tiene, es decir, de WandaVision, de Falcon de Winter Soldier, Loki, y empezará este día 12 cuando acabe WandaVision, empezarán los primeros capítulos. Bueno, patriotas, a ver, hay una teoría muy loca sobre la llegada de los mutantes a WandaVision, y es que al parecer un aficionado se dio cuenta de que las manecillas de reloj podían lanzar un mensaje secreto durante el anuncio del segundo capítulo, y es que parece ser que pone, si lees si cambias los números por letras, parece que pone X-Men, y él cree que eso puede augurar la llegada de los X-Men a WandaVision y al UCM en concreto. ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que es una teoría viable? Dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, la serie de Hellstrom se va a incorporar a Disney Plus cuando se estrene Star en la plataforma, es decir, el día 23 de febrero. Bueno, patriotas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os suscribís, darle a la campanita a todas y os llega a vuestro correo electrónico todas y cada una de las notificaciones. Es la mejor forma de estar enterados. Dejar comentarios en la caja de comentarios sobre las noticias, sobre cómo mejorar el canal, aportar cosas nuevas, vídeos que os gustarían ver, todo lo que queráis, dejadme en la caja de los comentarios. Darle like si os ha gustado este vídeo, así, de esta forma, con la mano hacia arriba. Interactuar con el canal porque ayudará a mejorar. Recordar que tengo vídeos exclusivos solamente para suscriptores, para nadie más. Si no sois suscriptores no vais a poder verlos porque estarán ocultos, así que dejadme un medio de contacto. Así que yo creo que lo mejor es que continúe. Bueno, patriotas, el gran compositor Danny Elfman va a hacer la banda sonora de Doctor Extraño 2. Adam Hugil se va a incorporar a Doctor Extraño 2 y el universo de la locura, haciendo el papel de un villano, Rin Trad. ¿Quién es Rin Trad? Pues al parecer es un minotauro extradimensional alienígena que viaja que tiene el poder de viajar entre dimensiones y se ha enfrentado varias veces a Extraño, pero también ha sido aliado de Extraño cuando le ha convenido, cuando le ha venido bien. ¿Qué os parece Adam Hugil como Rin Trad en Doctor Extraño 2 en su universo de la locura? Dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, parece ser que Marvel quiere una estreno exclusiva para Viuda Negra 2 en cines, solamente en cines, no que estrenar en Disney Plus. Yo creo que al final se verán obligados a estrenar en Disney Plus. ¿Vosotros qué pensáis? Dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, parece ser que Deadpool va a aparecer en el UCM ya por fin. La primera película que va a aparecer va a ser en Doctor Extraño 2 y su universo de la locura. La verdad es que esta película es una verdadera locura. Bueno, patriotas, hay un objeto de poder que regresa en Thor Love and Thunder que se está grabando en estos momentos en Australia. Hemos visto una foto del rodaje de el Mjolnir aparece. Bueno, patriotas, madre mía, parece ser que en Black Panther 2 se van a incorporar dos personajes maya, uno masculino y otro femenino, son Zanja y Katmael. No sabemos el motivo por el que dos personajes mayas se van a incorporar a Black Panther 2, pero ese es el rumor que corre actualmente. ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que sería bueno ver a dos personajes mayas en Black Panther 2? Dejadmelo en los comentarios. Bueno, patriotas, os tengo que decir que en Capitana Marvel 2 parece que se va a mostrar la relación sentimental entre Carol Danvers y Maria Rambeau, es decir, entre Capitana Marvel y la fotón original, la madre de Mónica Rambeau. Bueno, a mí me parece algo perfectamente natural y lógico, no veo dónde está el problema, pero a Marvel este tipo de cosas siempre le cuesta mucho demostrar. No creo que finalmente lo muestren, creo que lo insinuarán, pero no lo mostrarán claramente. Que sin embargo sí que mostrarán seguramente la relación entre Wiccan y Hulking, el hijo, ya sabéis, de Wanda Maximoff. Puede tener una relación sentimental con Maria Rambeau en Capitana Marvel 2. Tengo que decir que ya estaban buscando un par de personajes para incorporar a la película de Capitana Marvel 2 y tenían un par de modelos de actores. Uno de ellos finalmente se ha confirmado. Buscaban a alguien como la actriz Zawe Ashton para hacer de la villana en la película de Capitana Marvel 2. Y finalmente ha sido ella, Zawe Ashton, se incorporará como la villana en Capitana Marvel 2. Y el otro modelo de actor era un personaje de entre 40 y 50 años para comerse al principio de la película. Y es Clyde Owen. De que Clyde Ashton en el prototipo estaban buscando y al final la actriz se incorporó. Creo que Clyde Owen al final se incorporará a Capitana Marvel 2. Bueno, patriotas, la actriz Daisy Ridley puede ser Jessica Drew en la película de Spider-Woman que está preparando Olivia Wilde para Sony. ¡Qué guay! Bueno, patriotas, parece ser Tobey Maguire ya ha firmado para Spider-Man 3. Bueno, eso es un rumor que lleva tiempo pues eso, rumoreando, pero no hay nada oficial, es solamente un rumor. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que Tobey Maguire firma finalmente para Spider-Man 3 o que no? Dejadme en los comentarios. El actor Arian Moayer se ha incorporado al reparto de Spider-Man 3. ¿Haciendo qué? Interpretando parece ser un detective. Además, lo que sí que parece es que ya ha rodado sus... Este actor, por si no lo sabéis, lo hemos visto en The Succession. ¿Qué os parece? Dejadme en los comentarios, no os olvidéis. Que Marvel Studios se está reuniendo con los guionistas de Fantastic Four. Sí, con los guionistas de Fantastic Four. Eso es. Pero todavía no tenemos fecha de rodaje. Pero quizá ya tengamos algún actor elegido. Susan Storm, Florence, que la hemos visto anteriormente como mística en las películas para Fox, se va a incorporar al UCM haciendo algún papel. Los rumores corren que puede ser Sue Storm. Sí, ya sabéis que anteriormente la favorita de los fans era Emily Blunt, pero parece ser que ella tiene muchas posibilidades de ser Sue Storm. Personalmente yo la prefiero a Emily Blunt.
pero tampoco es una buena elección como actriz. Ni Emily Blunt ni ella son buenas actrices, ninguna de las dos. El problema que tiene Jennifer Lawrence es que van a cometer el mismo error que cometieron con las anteriores Sue Storm, que son muy atractivas, pero son poco inteligentes. Sue Storm tiene que ser una mujer inteligente. Si eso lo incorporamos con que Jennifer Lawrence es una mala actriz, pues creo que va a ser un pequeño fracaso. Tendré que tener mucho cuidado con eso. Actriz Jessica Rhodes puede interpretar a Susan Storm. ¿Qué os parece? ¿Os gusta más Jennifer Lawrence, como os he comentado antes? Emily Blunt? Dejadme en los comentarios. Vamos con la noticia independientes. Bueno, patriotas, ya tenemos la fecha de estreno de The Boys. Al parecer, según lo que estoy leyendo, va a ser el 20 del 2, es decir, el 20 de febrero del 2021. Yo creo que se han equivocado, será el 20 de febrero del 2022, tendremos la fecha de estreno de la tercera temporada de The Boys. Bueno, patriotas, tengo la primera imagen de Lucille, la mujer de Negan, ¿vale? Para The Walking Dead. Además, tenemos el tráiler sobre el pasado de Negan. Recordad que este tráiler, que no os puedo poner, lo tendré que poner en la descripción, corresponde a la segunda mitad de la 10ª temporada. Y nuevas imágenes de nuevos personajes que se incorporan a esta segunda mitad de la 10ª temporada. Con el regreso de Maggie, que ya lo vimos al final de la primera parte de la 10ª temporada. Ya tenemos las primeras imágenes de lo que va a ser la segunda parte de la 10ª temporada de The Walking Dead. Vamos con la animación. Bueno, patriotas, tenemos las primeras imágenes de la serie animada de los Batwheels. Recordad que estos serán los vehículos de los superhéroes, ¿vale? Eso es serie animada, evidentemente, para niños. Veremos las primeras imágenes. Bueno, patriotas, ya tenemos la primera imagen de la miniserie animada de Aquaman, King of Atlantis. Os la dejaré, ¿vale? En la descripción para que la podáis ver. Hay un spin-off de la serie de Teen Titans Go. The Night Begins to Shine es el spin-off de la serie de Teen Titans Go. Bueno, patriotas, parece ser que ya tenemos villano para Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Y no es más que Spot. ¿Sí? ¿Quién es Spot? Pues Spot es un villano de Spider-Man que utiliza puntos para como arma. ¿De qué manera? Pues utiliza estos puntos para teleportarse. Ya puede teleportar a otros, o teleportarse él mismo, o teleportar parte de su cuerpo, etc. Pero utiliza esos puntos como portales dimensionales de poca distancia como armas. Pues parece ser que este villano, Spot, será el villano que veremos en Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Bueno, patriotas, os traigo la primera imagen de Mr. Siniestro, la serie animada de MODOK. ¡A disfrutarla! Bueno, patriotas, parece ser que el nido de Groot va a aparecer en la serie animada de MODOK. ¡Sí! Os recuerdo que estos son los personajes que son similares a los aliens, ¿vale? Que han sido enemigos durante muchos años de los X-Men. ¡Qué ilusión! ¡Qué ganas tengo! Bueno, patriotas, os voy a leer la sinopsis de los dos primeros capítulos de la serie animada de MODOK. El primer capítulo, en su villano MODOK lleva a la malvada organización AIM o IMA a la ruina y se ve obligada a venderla a empresas tecnológicas Ramsey o algo así. Mientras el malvado MODOK lucha por recuperar IMA o AIM y se arriesga a perder algo mucho más importante, su familia. Bueno, ya empezamos fuerte, ¿eh? El segundo capítulo, en un esfuerzo por recuperar a su esposa Yogi, MODOK la lleva a un concierto que se perdieron hace tiempo de The Life of Blink, que se perdieron, como he dicho, hace años. Allí son atacados por un joven MODOK en edad universitaria, que los deja en el pasado y les roba la máquina del tiempo. ¡Toma ya! Parece muy interesante. ¿A vosotros qué os parece? Dejadme en los comentarios, no os olvidéis. Bueno, patriotas, ya tenemos el tráiler definitivo, ya con la fecha de rodaje y todo, de Invencible, la serie animada que se va a estrenar en Amazon Prime, sobre el cómic de Robert Kirkman. Increíble, alucinante, extraordinario. Lo voy a poner en la descripción para que lo podáis observar en todo su esplendor. Bueno, patriotas, como veis, han sido muchas noticias de Marvel, de DC y de independientes. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os suscribís, le dais a la campanita a todas para que llegue a vuestro correo electrónico todas y cada una de las notificaciones. Si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios lo que queráis sobre las noticias de las que estamos hablando, cómo puedo mejorar el canal, qué os gustaría ver en el canal, lo que queráis, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Ya sabéis que Patria Freak es un refugio para los que son diferentes. Os recuerdo que no solo tenemos pendiente el fanmail, sino que además tengo vídeos exclusivos para suscriptores y para nadie más, solamente para suscriptores, que solo vais a poder ver si estáis suscritos. Si no, no vais a poder verlo de ninguna forma, ya que está oculto. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo y adiós y muchísimas. ¿Qué? No te oigo. ¿Qué? ¿Que no te oigo? ¿Qué? No, qué tonto, es que no puede uno y el otro hablar. ¿Qué? No te oigo.